Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la República restaurada. ¿Se acuerdan? Cuando se acabó el imperio de Maximiliano y regresó el gobierno republicano, que en este caso es el de Benito Juárez. Había fracasado el imperio por completo y finalmente lograron pues echar para afuera a los franceses. Los franceses llegaron en 1861 a cobrar unas deudas, igual que los ingleses y los españoles, solo que los franceses se quedaron porque realmente lo que querían era poner un imperio católico que detuviera el crecimiento de los Estados Unidos, que era una potencia protestante, sobre América Latina. Ya se sabe que en realidad esa era la intención de Napoleón III, y entonces pues tratan de hacer un imperio. En el 62 hay 1862, muchas luchas entre el gobierno republicano y los franceses, que logran tomar casi todo el centro, bueno, todo el centro del país y una parte que van extendiendo. Mientras no han tomado nada, no llaman a Maximiliano. Por eso es que Maximiliano llega hasta el 64, aunque el ejército francés ha ido tomando palmo a palmo, junto con el ejército de los conservadores mexicanos, una parte del país. Desde luego, si los republicanos tienen esta parte, pues esa parte medio gobiernan, y acá los conservadores con el imperio es la que medio gobierna. Medio digo porque es imposible gobernar un país que está totalmente en guerra civil. Entonces está el imperio como dueño de la capital y se considera que el gobierno de México está donde esté el presidente Juárez, que está en calidad de sustituto porque está en realidad en vez de Comonfort, que fue el que le dejó el puesto y que lo sigue teniendo durante 10 años, pues porque no hay manera de hacer elecciones. A medida que va creciendo el imperio, Juárez se va yendo más hacia el norte hasta que llega a Ciudad Juárez, que en su tiempo se llama el Paso del Norte. Esta interpretación de la caravana de Juárez pues es muy explícita. Y este es su carro, está en el castillo de Chapultepec, y es un carro súper bien hecho, francés. Imagínense aguantar, se fue de la capital en el 63, estuvo en Querétaro, en San Luis Potosí, y llegó hasta Ciudad Juárez en 2 años, según se iba necesitando, pues porque iba huyendo, digamos, de los franceses. Y no iba solo, obviamente, era un carro que iba lleno con el gabinete de Juárez, o sea, está de veras bien hecho. Cuando él se murió, una de sus hijas más adelante lo donó a la nación y por eso es parte del museo. Una de las personas que iba con Juárez, que en ese momento era muy de sus confianzas, era Sebastián Lerdo de Tejada, que escribió unas memorias, o hay unas memorias que no se sabe muy bien si las escribió un periodista junto con él o no. Se sabe que ese periodista vivió en su casa en Nueva York. En fin, al menos da una idea del sentir de Lerdo, y entonces por eso las tomé en cuenta. Fíjense, dice que el Paso del Norte, o sea, hoy Ciudad Juárez, es una de las poblaciones más tristes, más escuetas y desolados que tiene la República. La conocieron muy bien, puesto que tuvieron que ir paso por paso. Un sol implacable reverbera sobre una tierra polvorosa y blanca, de un blanco sucio que predispone a las oftalmías, o sea que lastimaba los ojos. Su caserío es de adobe, y sobresaliendo de las paredes de trecho en trecho se ven verdes manchones de árboles frutales. Esta es una de las pocas fotos que encontré y que tiene árboles, además, por entre cuyo ramaje la cigarra canta acurrucada y la panola torcaz gime melancólica. A mí me tocó la suerte de ir a Ciudad Juárez ya hace bastantes años a dar unas conferencias, y bueno, obviamente que es una ciudad muy moderna ahora, pero fuimos mi hermana Mireya y yo, y a la hora de cruzar una avenida para ir a una tienda,
tuvimos la desagradable impresión de pisar el pavimento caliente, uno siente que se va a quedar pegado ahí, o sea que hace un calor impresionante. Entonces ahora imagínense, en 1865, pues era terrible. Dice Lerdo, el horizonte que limita ese paisaje fórmale una cadena de montañas, extendiéndose al nordeste, montañas peladas de rocas basálticas y rojizas, sin una brizna de hierba, sin una hoja, sin un árbol. Aquí están las montañas esas, son muy impresionantes, y como de lejos no se ve el río Bravo, pues entonces El Paso, Texas y Ciudad Juárez siguen siendo una gran ciudad de lejos. Esto es a principios del siglo XX, o sea, 40 años después de que estuvieron Juárez y Lerdo. Y aquí está la ermita, que es el origen, esta misma, que es el origen de la ciudad, que es colonial. Y aquí se ve, pues, sus calles de tierra, no están pavimentadas. Claro, no había necesidad porque no hay automóviles, desde luego, ¿no? Era lo que se usaba. Ahora dice Lerdo, pues un poco se lamenta. La margen de los Estados Unidos en el valle, aunque más abrupta y árida que la de México, es sin embargo menos desolada y triste. Los grandes edificios del Paso, sus calles amplias y macadamizadas, la humedad desprendida del incesante regadío, la actividad, limpieza del pueblo sajón y el confort de la vida americana forman poderosos contrastes con el abatimiento y miseria del lado mexicano. Macadamizadas quiere decir que tienen pavimento de piedra hecho polvo. Entonces, no es ya la calle abierta con el polvo que se levanta cada vez que hay un aire, sino ya no se levanta porque están, digamos, pavimentadas con piedra. Esto es ahora es la estrella solitaria. ¿Se acuerdan que Texas es un país independiente 9 años? Y esta lo saluda uno cuando llega a Ciudad Juárez desde el aeropuerto. Entonces, muy impresionante verlo así, porque pues se da uno cuenta que está en un ámbito muy diferente al que imaginamos en la Ciudad de México. Bueno, en el estío de 1865, el señor Juárez y yo acostumbrábamos pasear en las ardientes horas del mediodía a la orilla del río, bajo un cortinaje de ramas de sauce que debe existir todavía hoy. Ahí, cuántas confidencias jamás reveladas, qué de esperanzas para siempre frustradas, qué de ilusiones nunca realizadas. Esta foto es muy posterior, pero siguen sus arbolitos ahí a la orilla. Miren, este es en 1866, o sea, el año siguiente de que estuvieron Juárez y Lerdo, perdona, 20 años después de que estuvieron Lerdo y Juárez ahí, un mapa del Paso, Texas. Vean lo cuadriculado de sus calles, lo ancho, etc. También nuestras ciudades norteñas son anchas y cuadriculadas porque el terreno se presta, pero esta es muy impresionante el contraste que hace Lerdo con Ciudad Juárez. Y de todas maneras, miren, aquí están los arbolitos a los que se refieren, y este es el río Bravo. Bueno, una vez que Porfirio Díaz logra derrotar a Maximiliano y al imperio, se va a restaurar la república. Estos son los tres grandes liberales de aquellos tiempos: Juárez, Lerdo y Díaz. Puse una raya porque realmente algunos teóricos meten a la República restaurada el primer cuatrienio de Díaz. Yo pienso que tiene características diferentes y que es mejor hablar solamente de los gobiernos de Juárez y de Lerdo para tener más claro cómo se fue reconstituyendo el sistema republicano en México. El 19 de junio de 1867 se fusila Maximiliano, Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas en Querétaro y desaparece el Partido Conservador. Del 67 al 72, acuérdense que la Constitución del 57, que es la que está vigente, da un periodo de gobierno de 4 años. Entonces, primero hay 4 años de Juárez y luego se reelige.
Y entonces con su gobierno inicia la restauración de la República. O sea, ya volvemos a tener el sistema republicano. Y luego, con el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, se acaba el periodo de la República restaurada, ya va a llegar el porfiriato. Como les digo, el gobierno de Díaz es una república con otras características. Este cuadro de Clemente Orozco no puede ser más explicativo de cómo se restaura la república sobre el cadáver de Maximiliano y con la iglesia ya con las manos atadas, digamos, ¿no? Y aquí están todos los grandes personajes del imperio. Entonces, eso es lo que aquí está la bandera republicana con el escudo de aquellos tiempos. Juárez en 1867, a la hora que ya han matado a Maximiliano y que llega a la Ciudad de México, pues entra y hace una ceremonia muy especial, izando la bandera y con eso simbolizando que ya la República regresa, se restaura a la Ciudad de México y por lo tanto al país entero. El Palacio Nacional va a dejar de ser imperial y es un poco más chaparrito de lo que conocemos ahora, porque su último piso se lo echó el presidente Calles ya en el siglo XX. La catedral pues, está más o menos como está ahora y el sagrario también. Entonces, pues fue un momento muy emocionante para quienes vivieron. Para algunos, como Porfirio Díaz, no, porque se hace muy evidente ya la división entre él y el presidente Juárez. Tan evidente que le dio cuenta que Juárez se subió a su carruaje y no invitó a Porfirio Díaz. Claro, podía ir caminando, pero lo importante es el desaire que le hizo. Aquí está Porfirio Díaz. Y Lerdo dice que él lo invita a subir en el carruaje. Juárez sabía era muy consciente que tenía la ciudad gracias a Porfirio Díaz, que fue el que la tomó sin un balazo de por medio, porque ya habían logrado vencer al ejército conservador y fusilado a Maximiliano. Bueno, dice Lerdo, duros, muy duros fueron los primeros años de la restauración constitucional para los liberales. Estábamos en presencia de un triunfo que semejaba a una derrota. O sea, es que pues quedaron destruidos uno y otro bando. Entonces el triunfo era pues muy relativo. No se buscaba la solución de un problema, sino la de muchos problemas que se encadenan entre sí como los anillos de una serpiente, dice Lerdo. Entre los retos que tienen está, en primer lugar, el enorme ejército que tiene Juárez, que es muy difícil de controlar y mantener, porque no estamos hablando de los soldados rasos, sino de una bola de generales que quieren su ganancia. Y como no hay con quién pagarles, pues entonces saquean y roban las tropas y demás cosas, o se hace un sacrificio enorme de sacar dinero de la piedra, porque no hay crédito para el país para poder pagarles. Entonces el reto es terriblemente difícil. A los que van corriendo, o sea, licenciando, algunos o muchos se vuelven bandidos porque se van con todas sus armas y entonces hay asaltos diarios en los caminos, como siempre, y mucho enojo de la población, pues por la inseguridad. Y luego dice que el segundo es la hacienda pública, con su implacable y descarnada miseria. Pues sí, no tiene un solo centavo. Luego la paralización de la economía durante ya en ese tiempo, pues 5 años. Entonces, casi no se producía nada. Los antiguos dueños de las minas, cuando la costumbre era que cuando no eran productivas las inundaban. Entonces había muchas minas inundadas y las inundaban porque ponerlas a trabajar de vuelta implica desinundarlas, digamos, y eso es carísimo. Entonces solo alguien que tuviera cómo hacerlo podría recuperarlas, que es la idea, así los protegen. Y entonces luego el campo, pues imagínense, estaba todo destruido,
y muchas poblaciones también. Para empezar a hacer un desarrollo, uno a fuerza necesita un banco. En México no había, en la colonia, el banquero de la colonia es la iglesia, que está ya a estas alturas totalmente destruido esa parte de sus funciones, y Maximiliano había traído al Banco de Londres, México y Sudamérica, se llamaba en ese entonces, y Juárez les pidió a los ingleses que se quedaran. Entonces el Banco de Londres, que ahora es una mini partecita del Banco Santander, se queda en la Ciudad de México tratando de hacer negocios que es muy difícil lograrlo. Y una de las cosas que más quieren, que ven como un gran reto, es poder lograr hacer ferrocarriles, que ya tenemos 60 años de retraso en su llegada a México, y restaurar y hacer nuevos caminos. Porque pues México está totalmente aislado. Dicen que Mazatlán se tardaron más de 3 semanas en saber que habíamos perdido la guerra del 48, por ejemplo. Entonces, pues era un país muy aislado. Luego hay que llenar huecos. Si la iglesia ya no representa el dominio de la educación y su ideología tampoco, pues ¿con qué se va a sustituir? Si la iglesia ya no puede controlar los servicios médicos, los hospicios, etcétera, ¿quién va a manejar los hospitales? ¿Quién va a manejar los orfelinatos? Todas esas cosas que estaban acostumbrados a que era una propiedad exclusiva de la iglesia. Y luego, bueno, pues los gobiernos no tienen ninguna autoridad al nivel que sea. A los republicanos les hacen caso los republicanos, y los que no son republicanos, pues no les hacen caso y no tienen manera de hacer que les hagan caso. Entonces, los gobiernos pues, son muy relativos. Los indios siguen levantados en gran parte del país porque la ley Lerdo les está quitando sus propiedades, y estuvieron aliados muchos de ellos con los franceses. Entonces, esa es una parte que todavía les va a causar muchos problemas, y pues entonces uno de los grandes retos del gobierno republicano. Luego hay otro, el único país importante que está reconociendo a México es Estados Unidos, y los mismos gringos no quieren ser el único país. Juárez dijo que todos los que habían tenido que ver con el imperio no podían tener relaciones con México hasta que le pidieran perdón. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que no le pedían perdón, y México no quería que les pidieran, porque si le pidieran permiso, perdón, les tenían que pagar y México no tenía con qué pagar. Los franceses, por ejemplo, van a restaurar las relaciones con México cuando se les tienen el interés de venir a hacer un banco. Antes no, porque si México no paga, ¿para qué quieren relaciones? Entonces, ahí hay un reto que es muy importante, porque el país está aislado y entonces no hay intercambio de muchas cosas, y tampoco no es posible que crezca con eso. Y luego resolver la cuestión de los derrotados. ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Los van a castigar? ¿Los van a conciliar? ¿Los van a matar o qué? Ese es un problema terrible. Y luego, dependiendo de lo que hicieron, a muchos les quitaron sus propiedades, etc. Leí que mandaron a algunos militares presos al fuerte de Perote, allá en Veracruz, y luego, al parecer, acaban perdonándolos, pero hubo una rebelión contra Juárez ahí. Entonces no encontré en ningún lado si era una rebelión que los conservadores convencieron al ejército federal que se levantara contra Juárez, o si es una simple protesta, digamos, eso de simple entre comillas, por la reelección en contra de la elección de Benito Juárez como presidente, que viene con 10 años de presidencia, como les digo, de presidente sustituto, y Juárez pues lo que quiere es un gobierno que sí le dé todas las posibilidades que tiene un presidente que ha sido electo. En algunos casos no hay problema, les tienen muy claro qué van a hacer. El gobernador de Nuevo León, por ejemplo, lo mataron, lo fusilaron, y por la espalda, por traidor a la patria, porque no ayudó a Juárez cuando Juárez andaba en el norte, y entonces
y en cambio sí era partidario de Maximiliano, así que lo fusilaron. Y luego, pues a la iglesia, ya de todas maneras estaban, digamos, sentenciados, fueron destruidos sus conventos, los más importantes son el de San Francisco y el de Santo Domingo aquí en la ciudad, y nosotros conocemos un pedacito muy pequeño del que fue el convento de San Francisco, la capilla de la Valvanera, que es a la que le decimos que es la iglesia de San Francisco, que está enfrente de San Bor de los Azulejos, que es un pedacito aquí, nada más, este pedacito, y de la iglesia de Santo Domingo, pues esta foto es moderna, entonces está reconstruido, todo lo que era el convento está destruido, y es en esta época cuando se destruye. Estos están en Peroto, como les digo, y hay escritores e intelectuales que son perdonados. Este es José María Rúa Bárcena, que era una de las personas más ricas de México, y el cual va a dar a la prisión un tiempo, y no lo perdonan por rico, lo perdonan por intelectual, porque los escritores liberales que los respetan mucho son los que presionan a Juárez para que lo saque, y entonces pues lo saca. Y luego Manuel Orozco Iberra, que es el papá de los mapas en México, el propio Juárez lo saca de la prisión y le da un empleo muy más o menos sencillo, humilde, pero lo que él quiere es pagarle para que siga haciendo mapas, y por eso la Mapoteca de México tiene el nombre de Orozco Iberra. Entonces esos son casos de gente que está unos cuantos meses en prisión, que en realidad estaban en los antiguos conventos y que sacan por alguna razón personal de cada quien. En 1870 el gobierno ofrece una amnistía nacional, o sea, ya nos olvidamos de que algunos estaban del lado del imperio y todo el mundo está perdonado, menos Leonardo Márquez, que era el jefe que se quedó del ejército conservador. Todos los demás están perdonados. Márquez se va a vivir a Cuba y llega en el Porfiriato, gracias a Manuel Romero Rubio. Está en México unos meses, le parece la cosa más espantosa del mundo, y se regresa a Cuba, donde pasa hasta el final de sus días. Bueno, el cuatrienio, como les digo, empieza el 16 de enero de 1858, después de que Juárez había sido presidente interino 10 años. Y entonces, pues gana las elecciones por primera vez, ya vive en el Palacio Nacional, y como la hacienda pública no tiene ni un quinto, y él no quiere los lujos de Maximiliano, pues vende muchos de los adornos, objetos suntuarios, cuadros, etcétera, que había, lo cual le gana muchas críticas, pero le permite tener algunos recursos para la hacienda pública. Entonces él habla de austeridad republicana, que es un concepto que les gusta de vez en cuando mencionar a algunos gobernantes. Como les decía, tiene que licenciar aparte del ejército, lo cual trae muchos problemas porque se vuelven salteadores de caminos, y como parte de esa licencia de los ejércitos, Porfirio Díaz, que es el héroe del 2 de abril, o sea, el que corre a los franceses y recupera Puebla para la República, dice que él renuncia, que él ya se va, pero además entrega una lista con 100,000 pesos oro de aquellos tiempos del vuelto de los recursos que le habían dado para la guerra, o sea que eso hace que todavía tenga más simpatizantes que nunca, para gran coraje de Benito Juárez. Una cosa que ven todos los gobernantes de aquellos tiempos, no importa su ideología, es la necesidad de que haya educación. ¿Cómo? Es el problema. Ahí está la división, no en que haya. Bueno, la tradicional era que alguien de la iglesia enseñara a los niños de distintas maneras y en distintas modalidades, y ahora se trata de hacer una educación laica. Al otro día de tomar la presidencia, Juárez promulga su ley orgánica de instrucción pública.
y entra en ese mismo, en enero, a finales de enero, ya vigente. La tiene que hacer para el Distrito Federal y sus territorios, porque pues por ley los estados tienen sus propias constituciones y claro, cada quien lo va a ir poniendo, pero el presidente pues no puede. Lo que dice su ley es que la instrucción primaria es obligatoria para todos. Ellos no hablan de educación, hablan de instrucción. Y para todos, dentro de ese todos, para los pobres es gratis. Está excluida cualquier enseñanza religiosa, pero sí se tiene que enseñar moral, obligaciones y derechos de los ciudadanos. O sea, no están excluidos los valores, está excluida la enseñanza religiosa. Y consideran que la historia y geografía de México son de las materias más importantes. Y le va a dar un trancazo al alumno por mal alumno, porque en ese tiempo pues estaba permitido, acuérdense eso de las letras con sangre entran, trataban de que no hubiera sangre, pero sí había golpes. Entonces, pues era una manera un poco radical de obligar a los alumnos que aprendieran de memoria, que tienen sus problemas. Bueno, encontré esta infografía que me gustó mucho, por eso se las puse, de Benito Juárez y la educación. Este es el doctor Gabino Barreda, que es doctor médico, que es el que trajo el positivismo a México y el que por órdenes de Juárez funda la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces da sus leyes, una en general y otra para las mujeres, porque considera que si no están educadas las mujeres, este país no va a salir a ningún lado, porque las mujeres somos las que transmitimos la educación. Y su idea es que la instrucción es la base de la prosperidad de un pueblo, a la vez que es el medio más seguro de hacer imposibles los abusos de poder. Bueno, aquí estaba Gabino Barreda. Gabino Barreda con sus propios recursos antes de que hubiera cualquier posibilidad, ni siquiera tal vez se le ocurrió. Él porque quería, por sus intereses personales y porque tenía como y cuando se había ido a Francia a estudiar positivismo con el padre del positivismo que fue Augusto Comte. Y entonces le gustó mucho eso de amor, orden y progreso, pero pensó que para México en lugar de amor estaba bien hablar de libertad y lo transformó, digamos, y este es el que se vuelve libertad, orden y progreso, el lema del gobierno. Para él, la lógica es la materia más importante y para él la educación es la base de la cohesión social, la que permite la organización, etc. Entonces, para él deben de construirse estructuras lógicas para que el alumno vaya aprendiendo. Entonces, primero está el raciocinio puro. Luego, enseñarle a observar como base de ese raciocinio y luego de la observación y que ya entiende cómo, etcétera, viene la experimentación. Y así empieza con lo básico que son las matemáticas y llega a la física como la ciencia dura más, digamos, más sofisticada o más elaborada, a la cual no se llega si uno no sabe matemáticas. En 1867, o sea, poco después de que hubieran matado a Maximiliano, renunció en Guanajuato por las fiestas de la patria, que estaba ahí Juárez, porque acuérdense que Guanajuato es el origen del movimiento de Hidalgo, pronunció lo que se llama su oración cívica. No querían el catolicismo, pero mucho del lenguaje religioso se quedó mucho tiempo. Entonces él, pues es su oración cívica, que es un discurso. Entonces ahí explica lo que es el positivismo y lo adapta a la historia de México. Entonces la etapa teológica, que es la más atrasada, para él es la colonia, la metafísica es la independencia y el estado positivo, que es lo más elevado que pueda haber, el estadio más elevado, es el que van a construir los liberales. Y para eso hay que emanciparse y esa emancipación se da en 3 etapas, primero científica, luego religiosa y luego política. Y para él, Hidalgo es el que inicia el proceso, pero por culpa de los conservadores
en lugar de seguir el proceso, hay una guerra todo el tiempo y entonces, pues por eso México no ha llegado al estadio positivo y ya con mucho retraso de 1810 a 1857, las leyes de reforma significan la emancipación religiosa y luego la caída del imperio es la emancipación política. Entonces Juárez oyó el discurso, le fascinó y lo nombró director y creador y director de la Escuela Nacional Preparatoria. La Escuela Nacional Preparatoria tiene obviamente ideología positivista y empieza a trabajar el 3 de febrero de 1868. Es más viejo que la UNAM y depende de la UNAM, pues por cómo está estructurado nuestro sistema educativo, pero mientras no existía la UNAM, Universidad Nacional de México primero en 1910, pues era autónoma, digamos. Y es el Colegio de San Ildefonso, la sede de la Escuela Nacional Preparatoria de 1867 a 1989, o sea, muchísimo tiempo. Ahora pues hay otras cosas y es un museo también muy interesante. Y en ese tiempo, pues lo que era la capilla de los jesuitas se volvió la biblioteca, abrieron un comedor, colocaron laboratorios, en fin, hicieron toda una adaptación para que funcionara muy bien esa escuela. Benito Juárez escribía mucho, como solían hacerlo en ese tiempo los que sabían leer y escribir y tenían inquietudes. Entonces, en el siglo XX, Jorge L. Tamayo se dio a la tarea de juntar todo lo que escribió, está en internet, esta presentación, y ahí puso todo, desde los discursos, los apuntes que él hizo para sus hijos, todas las cosas que estuvo escribiendo con toda una explicación de Tamayo. Las leyes de Benito Juárez son la ley sobre la libertad de cultos, o sea, ya no es solo la religión católica la única permitida, nacionaliza los bienes eclesiásticos. Miguel Lerdo de Tejada en su ley los expropia, digamos, pero les da una compensación a los dueños y hace una especie de subasta en donde el que tiene prioridad es el inquilino, si están rentados, y Juárez después dijo, no, ya, por causa de utilidad pública, todos los que no hayan sido vendidos se nacionalizan. Y luego anunció un anuncio del programa federal, hizo la ley del matrimonio civil, porque hasta entonces solo se podía uno casar por la iglesia, y también que van a ser las autoridades civiles, las del siglo, seculariza, por eso los hospitales y los hospicios y todos los establecimientos de beneficencia, impide que el clero siga manejando los cementerios y camposantos, ya lo va a hacer el gobierno. Por eso el Panteón de Dolores en la Ciudad de México se llama Panteón Civil, porque es un panteón que ya va a manejar el gobierno. Hasta antes de eso, en los cementerios solo se enterraban católicos. Y entonces, pues, si no eran, los tenían que enterrar en su casa, donde pudieran. Por ejemplo, Gómez Farías estuvo en el patio de su casa allá en Mixcoac, hasta que ya hicieron lo de la rotonda de los hombres ilustres, ahora de personas ilustres, y se lo llevaron para allá. Pero entonces hubo mucha gente que no pudo tener su tumba en un cementerio o camposanto normal, y le pasó eso. El primer panteón que admite a católicos y protestantes sin ningún problema es el panteón el francés de la Piedad, aquí en la Roma, porque lo que hicieron los franceses de la beneficencia fue comprar un gran terreno lejos del centro para que no se inundara, y luego dijeron, a ver, vamos a poner un seto, de aquí para acá son los protestantes, de aquí para acá son los católicos, y se acabó el problema. Pero es el único que está así. Los gringos hicieron su propio panteón, que todavía existe, los ingleses el suyo, que se acabó cuando hicieron el circuito interior, pero tienen uno que es muy famoso en Pachuca,
en donde casi todas las tumbas están orientadas hacia Inglaterra, que los ingleses eran los que explotaban la minería en Pachuca en tiempo de Don Porfirio, y ya poco a poco empezó a haber cementerios de otros credos religiosos que no son los católicos, o pedazos dentro del Panteón Civil de Dolores. Por ejemplo, hay un pedazo que es de los italianos, y así ya empezó a haber menos problemas en ese sentido. Juárez extingue las comunidades religiosas en México, o sea, manda a los franciscanos, a los dominicos, a las monjas, a todo el mundo a su casa. No debe de haber conventos. Y luego hace un reglamento para que se pueda aplicar la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos. Esas son sus leyes más importantes. Bueno, el país no puede estar todo el tiempo en pleito, entonces empieza a haber de parte de algunos liberales, como es Ignacio Manuel Altamirano, un movimiento para juntar los esfuerzos de todos, no importa si son liberales o conservadores. Y en 1869 logra la publicación del Renacimiento. Él es el director y Gonzalo Esteva es el pagador. Y entonces entre ambos hacen uno de los mejores semanarios que ha tenido México. Fueron ambos 6 meses, uno fue el director y 6 meses el otro. Y luego Esteva se tiene que retirar por razones de trabajo y le vende su parte a Francisco Díaz de León y Santiago White. Ellos también hicieron un buen papel mientras vivía Altamirano, pero cuando se murió ya como que la gente ya no se entusiasmó tanto y acabaron cerrando el Renacimiento, pero sí es muy importante. Todavía en este tiempo de la Reforma, como no les habían quitado sus tierras comunales a los indígenas, pues hay muchos que son destacados y que son indígenas puros. Altamirano es uno de los ejemplos. Él es chontal, nace en Tixla, que hoy es Guerrero, pero en ese tiempo era parte de la intendencia, bueno, del Estado de México, y pues Tixla, él tiene que ir a estudiar a Toluca, por ejemplo, entonces cuenta en algunos de sus escritos cómo se fue de Tixla hasta Toluca caminando con su papá, y cómo tienen que dormir en la intemperie y eso que el papá era un agente importante de la comunidad. Él fue maestro, escritor, periodista, militar, abogado, político y diplomático, como muchos de ese tiempo, que eran muchas cosas. Y él fue masón del grado 33, o sea que era muy importante en ese sentido. Estos son algunos colaboradores del Renacimiento. Ignacio Montes de Oca y José María Roa Bárcena, que ya habíamos mencionado, son conservadores, y Guillermo Prieto y Ignacio Ramírez, liberales. Sin problema trabajaron juntos. Y hubo más de 60 escritores con un tipo de lo más fino y precioso que hicieron esa publicación del Renacimiento. Bueno, como es muy difícil pacificar un país de un día para otro, hubo, como les decía, muchas protestas desde el principio por la elección de Juárez como presidente, y hubo también muchos aplausos. Les mencioné un poco la rebelión de Cofre de Perote, que no hay demasiados datos, y su líder, Felipe Mendoza, que era el líder del ejército republicano, ahí acabó siendo fusilado. Luego en Puebla se levantan a Aureliano Rivera y Miguel Negrete, pero ellos logran huir, y luego van a estar en el plan de Tuxtepec de Porfirio Díaz contra Lerdo de Tejada. Y hubo levantamientos en otros lados, como es Yucatán y Sinaloa. En fin, no había mucha paz de todas maneras. En el 68 hubo una conspiración de los conservadores contra Juárez, y entonces aprovechó Juárez para destruir el convento de San Andrés, donde accidentalmente estuvo un tiempo el cadáver de Maximiliano esperando viajar a Veracruz para
para ser enviado a Austria. Entonces, pues era un lugar, un ícono para los conservadores, así que en la primera oportunidad Juárez agarró de pretexto la conspiración esta y destruyeron el convento, como los otros que platicamos y como muchos destruidos en el país. Ahí en donde estaba el convento de San Andrés, ahora está la Plaza Tolzán, o sea, el Munal y el Caballito y eso ahí enfrente del Palacio de Minería, y es una zona súper agradable, ¿no? Lerdo le dijo a Juárez, oiga, pues, oiga, señor Juárez, pues, que era como le decía, no tire el convento de San Andrés ni tantos conventos, porque cada vez que lo hace pierde popularidad. Y Juárez le dijo que él no le importaba lo de la popularidad, que telégrafos, escuelas, caminos, futuro y no pasado es lo que México necesita. Y era lo que le decía a cualquiera que le dijera que no destruyera lo existente. Bueno, entre una de las rebeliones más famosas que hubo fue esta encabezada por Trinidad García de la Cadena en Zacatecas, y los que terminaron con esa rebelión y con otras fueron Mariano Escobedo, Sóstenes Rocha y Riva Palacio. Y luego, bueno, pues vamos a ir viendo que entre ellos también empiezan a veces a cambiar de bando, como es normal. En 1871 Juárez se quedó viudo y parece que eso le pegó muchísimo. Margarita, su mujer, era mucho más joven que él y tuvo cáncer y tuvo la pobre un final muy complicado en su casa de campo, que ahora da risa decir que era su casa de campo en San Cosme, porque pues ahora está casi en el centro. De todas maneras, él se lanzó a las elecciones, entonces están de candidatos Juárez, Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Y pues ganó Juárez. Su lema es el respeto al derecho ajeno es la paz. Él gana con el 47% de los votos. Le sigue don Porfirio, el de Orden y Progreso, con el 28% y Lerdo con el 23%, más otros. Entonces, bueno, pues no les gusta. Lerdo se alinea, es el presidente de la Suprema Corte, y Porfirio Díaz no. Dice Ignacio Ramírez, un gran intelectual, hoy don Benito, antes de la reelección, en las horas de lucha electoral puede desde su silla, o sea, desde la presidencia, merced al telégrafo, que era wow, como internet ahora, derramar sobre las urnas hasta hacerlas rebosar torrentes de oro con una mano y con la otra torrentes de sangre. Las soberanías locales forman entre las viudas que se agolpan a las puertas de la Tesorería Federal, régimen municipal, instrucción pública, conquistas de la reforma, agricultura, comercio, industria, todo se sacrifica con gusto en las bacanales con que se prepara la reelección. O sea que en lugar de oro, pues llenó con torrentes de sangre, porque se le levantaron algunos. Uno de los, el más importante que se levantó, pues fue Porfirio Díaz, con el plan de la Noria. La Noria era una hacienda que le habían regalado los oaxaqueños por sus buenos servicios contra el imperio francés. Entonces ahí, en noviembre del 71, se levanta y tiene apoyo de una buena parte del ejército y gobernadores como es su hermano Félix Díaz, pero sus seguidores no pudieron tomar la Ciudad de México y no estuvo tan fácil. Y luego Díaz se va un mes a Estados Unidos, regresa para seguir en pie de lucha, pero en julio la ley impuso a Lerdo de Tejada porque se murió Juárez. Y según la ley, Lerdo, que era el presidente de la Suprema Corte, es el heredero del puesto, y entonces pues él lo ocupa y ahí Porfirio Díaz ya no puede decir nada. En su plan dice que ningún ciudadano se imponga y perpetúa en el ejercicio del poder, y esta será la última revolución. Como eso no pasó, entonces siguieron las revoluciones. Aquí Juárez está enterrado en el Panteón de San Fernando, también en un lugar muy céntrico, y su esposa está con él. Aquí está él recargado
en la patria, que la pobre está de una manera bastante incómoda. En 1910, como parte del centenario, Porfirio Díaz inauguró el hemiciclo a Juárez, que está en Avenida Juárez, en la Alameda Central. Está acompañado Juárez de la Patria y la Ley, y las esculturas son de Alessandro Lazzarini, es un estilo neoclásico, y el arquitecto Guillermo de Heredia hace el hemiciclo, o sea, es la mitad de un círculo, digamos, por eso se llama así. Dice Salvador Novo en una estupenda guía de turistas que hizo por ahí en los años 50, que el más feliz ser humano que hubo en esta inauguración fue Porfirio Díaz, porque su gran enemigo ya se había convertido en monumento. Entonces, nunca se me ha olvidado, me hizo mucha gracia, porque pues sí, ya se había muerto, y se supone que a Porfirio Díaz le encantaba dar discursos en el hemiciclo a Juárez, porque pues así le rendía homenaje, pero quedaba claro que quién había ganado, ¿no? Con ayuda de la vida. Fíjense en los árboles de atrás, pareciera que este es o estos de atrás, y este tiene también una forma muy parecida, pero no hay jacarandas aquí, porque las jacarandas las trajo Matsumoto en tiempo de Lázaro Cárdenas. Entonces, en el Porfiriato, pues no hay jacarandas en la Alameda Central, que ahora le dan tanta vida. Bueno, fue una ceremonia muy concurrida como parte del centenario, y pues aquí acaba la primera parte de la República restaurada. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Que les vaya muy bien.